como siempre, y quiero mostrarles algo sobre esto, sobre los principios filosóficos de todo esto. Porque esto no tan solo es llegar y decir, no, es la producción, es esto, un conjunto de procesos, no, esto es mucho más allá. Vamos a hablar sobre los modelos gerenciales que tienen que ver con la producción y vamos a hablar de epistemología, porque son conceptos que ustedes ya tienen que comenzar a manejar. Son conceptos sencillos. La epistemología es, vamos a decirlo así, es como una filosofía en sí, es parte de la filosofía que estudia los principios y fundamentos de la extensión en los métodos del conocimiento o de la adquisición de conocimiento. ¿Sí? Eso tiene que ver con la epistemología. Entonces, aquí todo esto tiene que ver con un basamento sobre aprender a trabajar y tomar decisiones sobre un sistema. Entonces, ¿qué comenzó todo esto? ¿Cómo comenzó? Bueno, todos queríamos, tenemos una base o un tronco fundamental que es la verdad. ¿Sí? Cuando nosotros vemos estos sistemas o cómo funcionan las cosas, queremos adquirir a través de la verdad, podemos adquirir o decir que llegamos a un conocimiento que realmente sea útil para la humanidad. ¿Sí? A través de buscando la verdad, buscando los sentidos de la verdad, vamos a buscar un conocimiento que sirva. Entonces, este conocimiento nos lleva a muchos caminos. A muchos caminos en el cual tenemos que ir observando cuál es el mejor camino. Estamos hablando de sistemas productivos, por supuesto. ¿Por qué? Porque aquí, observando el mundo, opinando sobre la realidad del mundo, ¿sí? Estos señores que fueron los primeros grandes empresarios, vamos a decirlo así, que comenzaron las revoluciones industriales, empezaron a observar el mundo, ¿sí? Y esto filosóficamente tenemos dos formas de observar el mundo. Tenemos una manera empírica, que es cuando yo observo el objeto, miro alrededor, miro, yo voy a observar, a ver, voy a mirar algo, como un sistema de producción, o voy a observar cómo trabaja, a ver cómo se produce un zapato, o cómo se produce un mueble. Tú observas el objeto. Entonces tú miras, bueno, según la experiencia que yo tengo, yo observo el mundo bajo mi experiencia, ¿no es cierto? Entonces yo miro el mundo y digo, bueno, el zapato se hace de esta manera. Agarran la suela, agarran el cuero, hacen este tipo de corte, cosen por aquí, cosen por allá. Entonces yo estoy mirando el objeto y observando la realidad de ese momento. Yo estoy mirando la realidad. Esto puede ser un sistema o un modelo, vamos a decirlo, empírico, porque yo no he estudiado para eso. Yo estoy mirando mi realidad, que eso fue lo primero que hicieron los productores o los grandes empresarios, en el cual empezaron a observar la realidad. Si vamos a fabricar un zapato, por ejemplo, vamos a observar al objeto, vamos a ver la experiencia que tienen los zapateros. A ver, señor zapatero, ¿cuántos zapatos hace usted al día? Bueno, el señor zapatero dice, bueno, yo puedo hacer tantos zapatos al día. ¿Sí? Entonces, eso es observar, es un modelo empírico. Yo lo aprendo a través de mi experiencia. ¿Sí? Entonces, yo miro y digo, bueno, podemos decir que es un modelo material porque yo estoy viendo las cosas, lo que sucede, y algo esencialmente natural. Eso es lo que yo observo. ¿Sí? Cuando los grandes empresarios empezaron a ver que necesitaban fabricar más cosas, o hacerlo más rápido, de una manera más eficiente, comenzaron a observar el mundo, observar lo que estaba a su alrededor. Y empezaron a aprender cosas en manera empírica, es decir, quiere decir que yo no me he entrenado para eso, yo estoy aprendiendo en base a lo que yo voy viendo. Esa es una manera de ver el mundo, o una manera de ver la realidad. La otra manera de ver el mundo es en base al sujeto, es decir, yo puedo cerrar los ojos, no miro nada, y a través de mi pensamiento yo empiezo a tomar, a pensar cómo pueden ser las cosas, ¿sí? Entonces yo empiezo a lograr, bueno, según lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que me han contado los grandes maestros de los zapateros, dicen que esto se hace así, se hace así, entonces yo no miro, sino que yo internamente analizo el mundo bajo mi perspectiva personal o bajo los conceptos que yo entiendo. Eso es otra manera de ver la realidad, bajo un modelo subjetivo en el cual yo estoy mirando la realidad a través de
del sujeto, yo miro a través de lo que yo creo que puede ser la realidad. Entonces, cuando yo hago ese tipo, tenemos todos dos modelos, el modelo empírico y el modelo subjetivo. Cuando los grandes empresarios empezaron a mirar, ¿sí? Esto permitió a estos dos modelos ver la realidad a través de lo que estaban fabricando y ver la realidad de lo que ellos pensaban que podía ser. Esto genera un matiz a todos los modelos gerenciales que surgieron. ¿Por qué digo los modelos gerenciales que surgieron? Porque muchos hicieron filosofías sobre este modo de trabajar, ¿sí? Este modo de trabajar me hizo a mí buscar un matiz. Entonces, hoy en día, en las grandes empresas, nosotros no tan solo tenemos el modelo clásico, el modelo neoclásico, el estratégico, el de calidad, el postmoderno, que hay hoy en día, que es la manufactura esbelta, etc. No, hoy en día todos estos modelos que se generaron, que ahora nos vamos a ver cuáles son, generaron un matiz. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver las cosas de cómo se fabrican las cosas, el objeto, la realidad que es, y el sujeto, el pensamiento, ¿sí? La experiencia, las emociones que genera eso. Entonces, todo esto permitió, esta es la parte filosófica de esto, todo esto permitió que trabajemos o generemos estos modelos, se maticen todos con estos modelos de producción, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo de esta manera, o de esta manera, entonces todo se va intermezclando. Estos son modelos dinámicos, no son rígidos, es decir, quizás hace 10 años se fabricaban las cosas de una manera, hoy en día se fabrican o se producen de otra manera, porque el mundo va evolucionando y las cosas van cambiando. Hoy está la automatización, la digitalización de los sistemas. Entonces todo esto lleva ¿a qué? A la toma de decisiones. Bajo este concepto, de todo lo que veo aquí, de la realidad, cómo es el mundo, cómo se fabrica, cómo trabaja la gente, cómo se siente la gente haciéndolo, tenemos que llegar a la toma de decisiones. ¿Dónde qué vamos a hacer? Bueno, en la toma de decisiones, que son otras ramas de la administración, pues ahí nos damos una idea de cómo debemos trabajar, cómo debemos observar, cómo debemos liderar o indicar, dar la dirección, planificar, organizar, todo lo que tiene que ver con la filosofía administrativa. ¿Sí? Entonces, bajo este concepto también existe, vamos a ir hacia arriba un momento, que tengo la diapositiva hacia arriba, las teorías administrativas. ¿Cómo se maneja las teorías administrativas que tienen que ver con la producción? Por supuesto. Ya sabemos que la epistemología evalúa, ella es como la filosofía de la adquisición de conocimiento, ¿sí? Entonces, la epistemología analiza, evalúa, critica el conjunto de problemas presentes en un proceso de producción de conocimiento, estoy hablando. Porque también en proceso de producción de cosas también se genera lo mismo. ¿Me permiten un momento? Abrir la puerta. Sigo por aquí, voy a admitir a otro. Entonces, con la administración, que es la manera de organizar los recursos, las organizaciones en la búsqueda de alcanzar un objetivo común, estas dos filosofías de cómo yo adquiero el conocimiento y cómo administro esto, pues se generaron que el conocimiento humano se puede aplicar a organizaciones de recursos, a organizaciones de fábricas, a organizaciones en el cual voy a fabricar algo, ¿sí? Bajo este esquema se buscan los paradigmas de la posicionamiento epistemológico. Si el paradigma quiere decir la manera de hacer las cosas, la manera de ver la realidad. Hay tres paradigmas importantes que son el positivismo, el interpretativo y el transformativo. El positivismo dice que la realidad es desde el punto de vista del observador. ¿Qué veo yo? ¿Qué hago yo? A ver cómo fabrican, cómo hacen las cosas, cómo vamos a hacer las cosas más rápido, cómo lo hacemos de mejor calidad. El interpretativo, el sujeto interpreta a partir de su experiencia. Yo puedo decir, no, mire, ¿sabe qué? Si fabricamos estas cosas de esta manera, va a ser mucho más rápido y mejor calidad. Si lo hacemos en estos tiempos, van a trabajar mucho mejor. Si hacemos 10 turnos en la semana
y los turnos son en las mañanas, trabajan mejor en la tarde. Es decir, yo interpreto a partir de mi experiencia, interpreto lo que va a pasar. Y está el transformativo, que el observador destruye los mitos, porque una vez tiene creencias, y se empoderar a las personas en cambio radical en la sociedad. Es decir, mire, esto no se está bien, vamos a cambiarlo porque es mejor hacerlo de esta otra manera. Entonces, bajo estas filosofías o estos paradigmas o maneras de hacer o enfoques, como los quieren llamar, aparecen las escuelas administrativas gerenciales, es decir, los que empiezan a fabricar esto, los que empiezan a hacer diferentes sistemas, ¿sí? Es decir, sistemas u observaciones y maneras de hacer las cosas. Está la primera, que es la científica. Después viene la clásica, la humanista racionalista, la cuantitativa, la neohumanista, la sistémica, estructuralista y neoclásica. Toda esta fue la primera y esta está en los últimos tiempos de ahora. ¿Sí? Aquí está el padre de la administración, donde él comenzó a observar. Ahora vamos a ver un esquema de él. Y todos fueron saltando uno al otro. Empezaron a aparecer diferentes corrientes de manera de hacer las cosas, sobre todo en procesos productivos. ¿Por qué? Porque empezaron a observar que, bueno, que las cosas a veces hay que centrarlas en el empleado o en el obrero, a veces hay que centrarlas en la sociedad, a veces hay que centrarlas en el objeto que estás produciendo. Entonces son diferentes enfoques que quieren ver sobre la producción. Entonces, bajo todos estos enfoques en el cual yo uno todo, entonces las organizaciones, ¿qué hacen? Mezclan heterogéneamente todas estas teorías administrativas y producción. Las mezclan, ellas acomodan. Entonces, ¿qué pasa? Podemos ver que la administración donde se generan estos sistemas productivos, pues a veces son ciencias que tienen su técnica y en el fondo es un arte y es una manera de generar una manera de hacer las cosas, una praxis. Entonces, todo esto genera como una base sustantiva en el cual esta base que tú puedes mirar a la administración desde un punto de vista como una ciencia, como una técnica, como un arte, como una praxis. Yo a veces la confundo y digo, no, la administración en el fondo es un arte, porque es bastante difícil generar un producto en el cual se mantenga en el tiempo y tú puedas tener un sistema sano, sin ningún tipo de problemas a largo plazo, económicos, etc. Bajo todo este sustento, que es todo lo que tenemos aquí, el aprendizaje que han tenido las grandes administradores sobre los sistemas productivos, se genera un conocimiento total, donde siempre existe la relación, como lo decía anteriormente, entre el objeto y el sujeto. El objeto va a ser el elemento a administrar, es decir, ¿cómo fabrico yo algo? Voy a administrar esto, bueno, la fabricación de autos, por ejemplo. Y el sujeto es aquel que toma las decisiones sobre ese objeto. Y esto nos genera, ¿qué? Nos genera un conocimiento, que es lo que tiene que ver con la epistemología. Genera un conocimiento global para poder manejar todo lo que es un sistema de producción, que tiene que ver con las teorías administrativas. Entonces, pasando por aquí, vamos a ir ahora a ver qué dijo cada quien en estas teorías de manera de producir las cosas. ¿Por qué le hablo de esto? Porque esto es la base. Yo no me gusta pasar del sistema de producción y hablar que esto no, porque esto es más profundo, es mucho más filosófico todo lo que pasó y tiene que ver mucho con nuestra evolución histórica como sociedad y que ha ido y sigue evolucionando, porque ahora en la era del postmodernismo, porque ahora estamos en postmodernismo, pues hay diferentes sistemas que han surgido y otros se han desechado. Vamos a compartir entonces la otra, donde la tengo aquí. Por ejemplo, tenemos aquí al padre de la administración. Este señor, que se llamaba Frederick Taylor, fue el padre de la administración y de los sistemas productivos. Ahorita en la película lo vamos a ver. Este señor habló profundamente y fue el primero que habló de cómo tendría que ser el enfoque de la administración científica. Le llamó a la administración científica. ¿Qué tomó como énfasis o como tomó como importancia? Bueno, él tomó como importante las tareas, ¿sí? En definición, es la aplicación de métodos de ingeniería de la administración orientada hacia
el incremento de la productividad. ¿Sí? Él fue por un sistema mucho más fundamentado en la producción. ¿Sí? Este sistema se fundamentó en la producción, donde él decía que tiene que tener, bueno, estos nombres obedecen a aplicar métodos de la ciencia a los problemas de la administración para alcanzar elevada eficiencia industrial. ¿Sí? Entonces él dijo que teníamos unos principios. Estos principios, le estoy hablando del año 1880, por ahí donde él comenzó a hablar de esto, 1870, donde estábamos ya en la segunda revolución industrial. Entonces él dijo, bueno, estos principios tenemos un principio de planeación, donde sustituir el criterio individual, la improvisación y la actuación empírica, práctica del trabajador por los métodos basados en procedimientos científicos. Es decir, que no se pueden considerar que la práctica o el empirismo, lo que yo les hablaba de mirar el mundo a través del objeto, mirar la realidad empíricamente, lo que yo veo solamente, no, que esto se puede basar en procedimientos más científicos. También habló de principios de preparación, seleccionar científicamente los trabajadores de acuerdo a sus aptitudes y prepararlos, entrenarlos para producir más y mejor. ¿Sí? Esto fue realmente una revolución, porque la idea de este señor, que es, repito, el padre de la administración, pues él generó ideas nuevas donde decía, no, un momento, a los trabajadores hay que entregarle o manejarle sus aptitudes y prepararlos y entrenarlos para que produzcan más y mejor. No que ponerlos aquí, mire, usted va a hacer esto, no lo vas a entrenar, no lo vas a capacitar, sin la posibilidad de que mejore día a día. ¿Para qué? Para que la producción sea más y mejor. El principio de control, controlar el trabajo para cerciorarse que está ejecutándose de acuerdo a las normas establecidas. Esto es una cosa que en los últimos siglos, el siglo XX, se ha generado y ha generado toda una teoría de control. De hecho, pues, en un principio, esto no se cercioraron de esto, pero hoy se sabe que el trabajo debe ser controlado. Y el otro principio también que tenemos es el de ejecución, asignar atribuciones y responsabilidades para que el trabajo se realice con disciplina. ¿Sí? Es una parte importante de los principios. También tenemos la observación, los sistemas de incentivos, que también hablaba de él, hacer incentivos para diferenciar el tiempo, es decir, generar incentivos de dinero, monetario, o mejorar horarios, etc. Él también fue un señor que dio los principios de la administración científica en 1910, de hecho él hizo un escrito sobre esto, y de una concepción de la administración como ciencia basada en reglas, leyes y principios. También demostró que la administración es una filosofía, donde la gerencia reconoce a su objeto, es buscar científicamente los mejores métodos de trabajo. ¿Sí? Él hizo un gran aporte teórico a los estudios de tiempo, movimiento, selección de personal, método de trabajo, incentivo, especializaciones y capacitación. Este fue uno de los primeros digamos, industriales que hablaron sobre todo esto, sobre administración científica, basarse en método de procedimiento científico, etc. Después, también hay otro, porque están dentro de una vamos a decir, grupo que se le llama métodos clásicos, que también es la escuela clásica de proceso administrativo. Aquí tenemos a otro señor que se llama Henry Fayol, que él habló de otras cosas. ¿Sí? El énfasis que él le dio a esto, aquí le daba énfasis a las tareas, aquí le dio el énfasis en la estructura que debe tener la organización para lograr la eficiencia. ¿Sí? Esto implica que toda organización y su estructura para garantizar la eficiencia de todas las partes involucradas. Él habló de técnicas relacionadas con la producción de bienes y servicios de la empresa, comerciales relacionadas con la compra y la venta de intercambio, financieras relacionadas con la búsqueda y gestión de capitales, seguridad relacionada con la protección, preservación de los bienes y las personas, que fue uno de los primeros que habló de esto, y la contabilidad
está relacionada con los inventarios, los registros y los balances de costos. Entonces, para él la administración se realiza a través de varias etapas. Etapas que deben ser ordenadas. Él los llamó áreas funcionales. ¿Sí? Entonces, la gerencia está relacionada con la coordinación y sincronización de las funciones empresariales. ¿Cuál es la característica? Bueno, él tiene un enfoque normativo, prescriptivo, determina los principios generales y los elementos de la administración que deben seguir la administración en su actividad. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con los sistemas de producción. Después viene otra corriente, que fue la corriente de la Escuela del Comportamiento Humano. Esta corriente era distinta. Esta corriente, que sus precursores fue Robert Owen, ¿sí? mucho más, vamos a decir, antecesor a lo que puede ser Taylor, y George Helton Mayo, que está en 1880-1949, donde el énfasis de esta filosofía de producción o administración puede llamarse los aspectos éticos y respecto a la dignidad del trabajador. ¿Sí? Entonces ellos postulaban que la necesidad de mejorar las relaciones humanas a través de la aplicación de la ciencia de la conducta a la administración. Aquí el enfoque es mucho más humanista, por supuesto. Aquí consideran a los trabajadores, ¿sí? como máquinas vitales y buscan el bienestar social de sus empleados. Era un enfoque totalmente humanista. Los dos representantes, que fueron muy, digamos, estas corrientes a veces pues se basan más que nada en factores sociales para motivar económicamente, la solidaridad, la cohesión, son sumamente importantes para el desempeño de los individuos en su trabajo. ¿Sí? También habla de la comunicación, es un elemento fundamental para lograr la productividad e influye en el comportamiento de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, el objetivo de esta escuela de comportamiento humano o relacionismo es lograr una mejor productividad del trabajo a través de la satisfacción de las necesidades psicológicas, basándonos en ¿qué? En la motivación, participación y equipos de trabajo. Esta es una filosofía que yo digo que es mucho más humanista, pero no, aquí no termina la cosa. Estas son tres, pero seguimos y vamos avanzando en el tiempo. Después vino la escuela matemática. La escuela matemática, que estaba más o menos entrelazada con las otras, es un enfoque más cuantitativo, un enfoque más, vamos a decirlo ingenieril. Aquí la administración es una entidad lógica cuyos elementos pueden expresarse en términos de símbolos matemáticos relacionados y datos que pueden medir. Primero, su aplicación se basa en la toma de decisiones. Este sistema es muy manejado hoy en día. En ciertas empresas, los sistemas productivos y otras empresas se basan en esta escuela de un enfoque cuantitativo o teoría matemática o escuela matemática. Los principios y sus grandes aportes son los pronósticos, se basan en pronósticos, sobre todo estadísticos. Recuerden que la estadística, sobre todo la estadística inferencial, se basa en pronósticos. La estadística inferencial es pronosticar a través de una muestra lo que puede pasar en la población. Entonces, estos principales aportes de este enfoque fue la estadística o los pronósticos, la investigación de operaciones, que en ingeniería industrial es una rama completa, donde tenemos operaciones, procesos de operaciones y productividad, servicios, calidad, mejora continua, estrategias de operaciones de línea, la alineación estratégica, la naturaleza y la tecnología. Y también tenemos métodos cuantitativos y modelos matemáticos. Esta escuela es muy hoy día manejada, pero lo que quiero que entiendan que una empresa no se maneja en un solo enfoque o un solo tipo de escuela. La empresa siempre tiene matices de muchas escuelas, o tiene salpicaduras de esta escuela o de este enfoque, porque tenemos que entender que mientras mejor es el matiz o más grande el matiz, tenemos la posibilidad de ir modificando, también es dinámico, entonces no va a ser constante en el tiempo. También tenemos otra escuela, que es el neohumano o relacionismo,
que pues tenía otra punto de vista. Vamos a ver si lo ponemos aquí, eso es. Aquí aparece la famosa pirámide de Maslow, ¿sí? Bueno, aquí los más representativos son Douglas MacGregor y Maslow. Pues ellos dicen que la administración debe adaptarse a las necesidades del personal y fundamentarse en sus motivaciones, ya que es determinante para el éxito de la empresa. Entonces, estos dos representantes tenemos aquí a MacGregor, que él hablaba de dos básicas o dos estilos básicos de dirección. Tenemos la administración tradicional y la administración que considera la naturaleza del ser humano. ¿Sí? Este tipo de administración, pues dice aquí en la teoría X, que el ser humano es por naturaleza indolente, perezoso, le desagrada el trabajo. Las personas tienen que ser dirigidas y obligadas a trabajar. Y los trabajadores prefieren ser dirigidos. ¿Sí? Y la teoría X, que él también hablaba, dice al ser humano le agrada el trabajo y la responsabilidad, la iniciativa, la potencial de desarrollo y la disposición se encuentra latente en todas las personas. Entonces decía que a veces estos dos estilos o estas dos direcciones tú puedes tomar. A veces yo noto que aquí en Chile usan mucho la teoría X. Creen que la gente es perezosa, lo obligan que la gente no le gusta su trabajo, que les gusta ser dirigido. Esos son, digamos, paradigmas que tiene cierto tipo de empresa. Hay otras empresas, por otro lado, que consideran este tipo de administración. Ven la naturaleza humana, ven la responsabilidad. Entonces, Douglas decía que hay que lograr un equilibrio entre las necesidades del trabajador y las necesidades de la empresa. Por otro lado, está Maslow, que habla de la jerarquía de las necesidades. Esta es vamos a decir, una teoría en la cual dice que la motivación origina que las personas hagan cosas, ¿sí? Que influyen en el comportamiento. La pirámide de Maslow pues dice que las personas tienen necesidades básicas que sería fisiológica, de seguridad, amor y pertenencia, reconocimiento. Y en la última parte de arriba de la triángulo de Maslow o la pirámide de Maslow está la autorrealización. Es decir, si las personas no tienen la necesidad, no logran hacer cosas, ¿sí? Y él dice que es la motivación es lo que mueve a las empresas y a las personas para hacerlo. Bueno, los grandes aportes de este sistema o este corriente dice que la motivación moral de los trabajadores es importante, que el estudio de las necesidades del personal también son importantes, el liderazgo, que no es lo mismo un jefe gruñón y mandón, el liderazgo, que es otra cosa, y la comunicación formal e informal es importantísima también en una empresa, donde tenemos un sistema productivo que vamos a manejar gente y necesitamos hacer cosas, es muy importante. Otra corriente también de pensamiento o de aporte, tenemos la escuela sistemática. Aquí tenemos a Bertrand Lanfy, ¿sí? Este señor pues hizo grandes aportes a tipo de empresas como hospitalarias. De hecho, muchas empresas hospitalarias terciarias, de servicios terciarios, tienen este tipo de filosofía, donde dice las empresas, comunidades se relacionan entre sí con el medio ambiente y forman un sistema. Y este pertenece a un sistema mayor, es decir, una empresa pequeña no está aislada del sistema grande, entonces todas están unidas unas con otras. Las premisas dicen que las funciones de un sistema dependen de su estructura. Los sistemas siempre están dentro de otro mayor u otro más grande. ¿Qué es lo que, hablando de eso, hace pocos días falleció el maestro Maturana, Humberto Maturana, que yo considero uno de los grandes filósofos que generó Chile, y él hablaba de esto. Él era biólogo y él hablaba de los sistemas estructurales, que un sistema grande genera pequeños sistemas que pueden intercambiar y vivir entre sí o convivir entre sí, ¿sí? Siempre un sistema está dentro de otro sistema más grande y no, los sistemas no son aislados, tanto biológicamente como socialmente.
Y este sistema es muy parecido a esta filosofía sistemática. Los sistemas son abiertos y siempre reciben información de otros. Que eso hablamos mucho ahora cuando veamos los sistemas productivos, que dicen que los sistemas son abiertos o cerrados. Sí, pero eso viene de la escuela sistemática. Por eso estoy dando esto antes de dar lo anterior. La escuela sistemática habla de esto, que los sistemas no son adiabáticos, no son aislados. Los sistemas intercambian y siempre reciben información y dan información. ¿Sí? Hoy en día se usan filosofías de manejo neomodernistas o neomodernas, o postmodernas, vamos a hablarlo mejor así, donde habla de que hay que mirar cuáles son las empresas más representativas y más exitosas en algún rubro. Ese sistema tiene que dar información a los otros sistemas. De eso se basa esta escuela sistemática. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Cuando las pequeñas empresas se fijan en las grandes empresas y empiezan a estudiar todo lo que hizo esa grande empresa. Esa es una corriente que ahora se está usando mucho. Bueno, entonces este señor, siguiendo por aquí, Bertalanffy, introduce el concepto de sistema para interpretar los diversos fenómenos de la realidad. Siempre hablando de la realidad. Recuerden que esto es filosofía. Hablan de la realidad y siempre la realidad se ve de dos perspectivas, desde el objeto y desde el sujeto. ¿Sí? Recuerden siempre eso. Y aquí dice además, y centrar sus objetivos en los principios de la organización. ¿Sí? También habla de estudio de las organizaciones como sistemas abiertos, en los cuales existe una constante interacción, como si el entorno o el medio ambiente. Y claro, los sistemas siempre tienen que ver entre y salen. Todos los sistemas, sea de lo que sea, hay sistemas termodinámicos, sistemas químicos, sistemas financieros, sistemas empresariales, que siempre tienen conexión. Un sistema adiabático es un sistema aislado, que está totalmente, que no entra ni sale nada. En termodinámica se habla mucho de sistemas adiabáticos, porque a veces en ciertos sistemas, como decirle, un generador nuclear tiene que ser un sistema adiabático, que no entre nada ni salga nada. ¿Sí? Se usa mucho esa terminología. Ok, siguiendo por aquí. Bueno, ellos generaron los sistemas generales, la teoría general de sistemas. Entonces sus principios son expansionismo, todo fenómeno es parte de otro mayor. El desempeño del sistema depende de cómo se relaciona con el mayor o cuál es esa parte. El pensamiento sintético, el fenómeno que se pretende explicar es visto como parte de un sistema mucho más grande o mayor y es explicado en términos del rol que desempeña en el sistema mayor. Y la teleología, la causa es una condición necesaria para más, no siempre suficiente para que surja un efecto. ¿Sí? Sí, puede ser que la causa tenga una posición de necesaria, pero a veces no es suficiente para que surja algo. Entonces, esta escuela sistemática y estos pensamientos de Bertalanffy se usan mucho en la administración de hospitales, donde hay sistemas. ¿Por qué se usan en los hospitales? Porque en un hospital hay muchos núcleos o muchos pequeños sistemas. Tenemos aquí maternidad, por acá tenemos el sistema de cáncer, por allá está la morgue, son pequeños sistemas y todos tienen que estar entrelazados. Y cada sistema tiene su propio modo de manejarse, mas no son aislados. ¿Sí? Sigo por acá. Modernamente, tenemos aquí una escuela más moderna, que podríamos llamarla, que es la escuela estructuralista. ¿Sí? Esta escuela estructuralista busca interrelacionar las organizaciones con sus ambientes externos, que es la macrosociedad. ¿Sí? Estos ya son sistemas más sofisticados, si ustedes se dan cuenta, mucho más sofisticados, y son aportes más modernos sobre las escuelas administrativas. Sus aportes son dar importancia a la variable del entorno organizacional, manifestar una visión organizacional a largo plazo, la visión del hombre organizacional ordenado, que planifique, metódico, dispuesto a cambiar, a crecer con la organización,
y la toma argumentos de las teorías clásicas, relaciones humanas, burocráticas, para formar su teoría. Tomaron de todos estos lados para formar esta teoría. Los representantes más importantes son Renate Mainz, que ella tiene un libro que habla sobre la estructura, jerarquía, democracia y técnica, y Amitai Enzioni, que este es un italiano, que también tiene, que él clasifica las organizaciones en coercitivas, normativas, utilitarias y mixtas. También tenemos aquí al señor Dahrendorf, que dice que hay tipos de conflictos industriales, informales, derivados de manifestación y adyacentes. Y finalmente tenemos aquí a la escuela neoclásica, por acá no tengo más, ¿no? A la escuela neoclásica, que es la de ahora, la que está estructurada con todas las demás, y han sacado lo mejor de cada una, y también ha aportado sus cosas. Este emplea los conceptos válidos y relevantes de la teoría clásica, es decir, saca lo más importante, y actualiza los elementos de la administración que se define con Fayol en planeación, organización, dirección y control, que es lo que se maneja hoy en día. ¿Sí? Planeación, organización, dirección y control. Y sus características más importantes son: da énfasis en la práctica de la administración, toma en cuenta la organización en forma e informalmente, énfasis en los resultados y objetivos como en las teorías clásicas, define la administración como una ciencia social y enfatiza en el proceso de administración. Tipo de organizaciones lineales, funcionales y línea staff. Línea staff compuestos. ¿Sí? Bueno, ahí dando un pequeño matiz de lo que son las escuelas eclécticas o las escuelas neoclásicas y las escuelas administrativas. Pero aquí vamos a todo esto. A lo que vamos a ver ahora, que ojalá nos dé tiempo, porque aquí hay que volar. Sobre los sistemas de producción. Voy a buscarlo, voy a volverlo a meter aquí por aquí, porque no sé si lo ven. Los sistemas de producción. Los sistemas de producción están empapados de todo esto. De todo esto y han ido evolucionando a través del tiempo para generar, bueno, sistemas productivos y diferentes tipos de, vamos a decir así, definiciones y clasificaciones, y dependiendo a veces de los autores, las clasificaciones van cambiando. Vamos a tratar de dar un matiz de todas, más o menos las que se hablan hoy en día. Primero, ¿qué es un sistema? Un sistema de producción es aquel proceso encargado de producir bienes y servicios, como siempre. Es decir, la manera en que se lleva a cabo la entrada de materiales, materias primas, que puede ser materiales, información, etcétera, así como el proceso dentro de la empresa para transformar los materiales y así obtener un producto terminado, para entregar en los mismos a los clientes o consumidores, teniendo en cuenta un control adecuado del mismo. Como siempre aquí estamos hablando de los sistemas, del enfoque sistémico, ¿eh? Se usa el enfoque sistémico aquí, porque siempre dice que un sistema tiene que entregar información y recibir información. Bueno, aquí tenemos un sistema de producción, donde lo primero que tenemos es una entrada, donde vamos a tener materias primas, mano de obra, energía, y después el proceso de transformación de lo que vayamos a hacer, y a la salida vamos a tener bienes y servicios. Todo esto, como ven, tiene una retroalimentación, ¿sí? Porque tenemos que saber cómo salió todo. Si hice algo y lo hice mal, o si logramos los objetivos, todo eso tiene una retroalimentación. Entonces, volviendo a lo mismo, ¿qué puedo decir de los sistemas de producción? Bueno, que es un sistema, lo mismo que hablaba de la teoría sistémica. Es todo un conjunto de elementos que se hallan interrelacionados funcionalmente en busca de un logro de ciertos objetivos. Entonces, vamos a ir a la clasificación de los sistemas de producción. Primero, ¿qué es producción? Es la transformación de insumos en productos. ¿Sí? Ya va, que está llegando alguien. Un momentito aquí. Ajá. Y un sistema de producción es un conjunto de objetos y o seres vivientes que se relacionan entre sí para procesar insumos y convertirlos en productos definidos por objetivo del sistema.
es un sistema de producción, es decir, un conjunto de objetos o personas que se relacionan para procesar estos insumos y generar un producto definido que lo define el sistema. ¿Ok? Sigo por acá. Entonces, ¿qué es un sistema de producción? Nuevamente, es un conjunto de actividades que un grupo humano organiza, dirige y realiza de acuerdo a sus objetivos, cultura y recursos, utilizando prácticas en respuestas al medio ambiente físico. Proporciona una estructura que facilita la descripción y la ejecución de un proceso de búsqueda. En un sistema de producción consiste de un conjunto de facilidades para definición de reglas, mecanismos para acceso a una o más bases de conocimiento y datos, una estrategia de control que especifica el orden en que se reglan los procesados o las procesadas, en que las reglas son procesadas, un mecanismo que se encarga de ir aplicando las reglas. Todo esto es un sistema de producción, ¿sí? Pero hay mucho más que hablar. Sigo por acá. Aquí podemos ver cómo ciertos autores clasifican los sistemas. Tenemos sistemas, pueden ser físicos y abstractos. Si son físicos y abstractos, físicos son aquellos sistemas que existen físicamente. Y abstractos son aquellos que solo existen en forma conceptual o en la mente de alguien. ¿Cómo puede ser un sistema abstracto? Bueno, ¿cómo podría ser un sistema abstracto? Bueno, cuando yo tengo, a veces dicen, tenemos tienda en línea. Bueno, a veces los sistemas en línea no existen, ¿sí? Hay sistemas que son abstractos, que no están, no se pueden tangir. Ok. Naturales o elaborados. Tenemos los sistemas naturales, son aquellos elaborados por la naturaleza, y los elaborados son los hechos por el hombre. También tenemos los abiertos y los cerrados, lo que hablábamos, los sistemas. Bueno, un sistema abierto, un sistema cerrado. Abiertos son aquellos donde es muy difícil predecir su comportamiento. La retroalimentación existe, no es controlable y en algunos casos es subjetiva. El organismo del cuerpo humano, por ejemplo. Claro, yo tengo aquí un sistema y yo tengo un sistema, mi cuerpo es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque yo recibo luz, recibo olores, tengo sabor, tengo tacto, yo siento el mundo, lo puedo sentir. Y también, pues, doy mi información hacia el exterior. Y también tenemos los sistemas cerrados, que son aquellos que tienen objetivos, insumos, productos y relaciones claramente determinadas, por lo que el control, retroalimentación y pronóstico puede ser establecido de manera precisa y objetiva. ¿Qué es pronóstico? Saber qué va a suceder en el futuro, porque yo ya sé lo que va a pasar, porque ya tengo todo fríamente calculado o todo fríamente cuantificado. Entonces, estos sistemas cerrados, yo ya sé lo que pasa, es como una receta. Y yo voy a hacer esto, voy a echar acá 2 cucharadas, 3 de esto, 1 litro de esto, y yo sé que el sabor va a quedar así. Bueno, es lo mismo. Tenemos la receta lista y sabemos cómo va a ser lo que va a pasar a futuro. También tenemos sistemas técnicos y civiles o sociales. Los sistemas técnicos son los que se integran o aplican la tecnología para alcanzar las metas. Y los sistemas civiles y sociales tienen como finalidad la satisfacción de un objeto social. ¿Sí? Esos son los sistemas civiles. Y luego al final tenemos por procesos, que un sistema de producción por procesos es aquel que por medio de un proceso común se elaboran todos los procesos, ¿sí? Por órdenes, también tenemos procesos por órdenes. Es aquel que donde cada lote de producción diferente sigue un proceso especial. Claro, porque yo tengo una orden específica para hacerlo. Pero la clasificación de los sistemas no para aquí. Hay muchos más tipos de clasificaciones. Por ejemplo, tenemos clasificación de sistemas productivos por base de sus procesos. Tenemos sistemas continuos. Los sistemas productivos de flujo continuo son aquellos en que las instalaciones se informan en cuanto a la ruta, los flujos, en virtud de los insumos. Son homogéneos. En consecuencia pueden adoptarse un conjunto homogéneo en el proceso y la secuencia de los procesos. Es continuo, siempre está andando.
¿sí? Cuando la demanda se refiere a un volumen grande en los procesos, en los productos estandarizados, las líneas de producción están diseñadas para producir artículos en masa. La producción a gran escala de artículos estándares se caracteriza por estos sistemas. Los sistemas continuos, por ejemplo, la empresa Coca-Cola. La empresa Coca-Cola produce Coca-Cola en masa, ¿sí? En grandes producciones. Sobre todo en el sistema de alimentos hay muchos sistemas continuos. Sistemas intermitentes. La producción intermitente son aquellos en que las instituciones deben ser suficientemente flexibles para manejar una variedad de productos y tamaños, ¿sí? Las instalaciones de aporte, o de transporte, perdón, entre las operaciones deben ser flexibles para acomodarse a una variedad de características en los insumos y en la gran diversidad de rutas que pueden seguir, etc. Ahora vamos a ver los sistemas intermitentes con más claridad. Tenemos también los sistemas modulares. Se hace posible contar con una gran variedad de productos relativamente altos y al mismo tiempo con una baja variedad de componentes. La idea básica de sistemas modulares consiste en desarrollar una serie de componentes basados en los productos o módulos, los cuales pueden ser ensamblarse en una forma que puedan producirse un gran número de productos distintos. Por ejemplo, los bolígrafos, ¿sí? Los sistemas por proyecto, ya habíamos hablado de esto, pues son sistemas que llevan una serie de fases, como vamos a hacer un edificio, cuando vamos a construir un gran edificio. Bueno, ahí tenemos un sistema por proyecto. Yo hice un proyecto del edificio, un estadio, y yo sé, tengo que ir por fases, primero ocupar el terreno, hacer las bases, empezar a construir la base, después la estructura en bruto, después las terminaciones, etc. Aquí hay una serie, son proyectos que se caracterizan por ser de alto costo y una dificultad que representa, hay que planificarlos y tener un gran control administrativo por los gastos que generan este tipo de proyectos. Sigo por acá. También hay una clasificación según la base de su finalidad. Tenemos los sistemas primarios, ¿sí? Están sujetos a factores incontrolables como la extracción. Todos los sistemas primarios son en el área de minería, ¿sí? Son continuos, intermitentes, dependiendo de la demanda del mercado, los agrícolas, la industria del petróleo, también la industria de la minería, todo lo que sea extracción. No tiene nada que ver con la transformación. Y los sistemas secundarios, que aquí sí están los sistemas de transformación y los artesanales, todo tipo de fábrica, acero, petroquímico, automotriz, papelera, alimentos, todos son sistemas secundarios. Estos sistemas funcionan como continuos e intermitentes también, dependiendo de las necesidades y la demanda del mercado. La característica de esta industria, principalmente, es la gran división del trabajo aplicado a la producción en masa. ¿Sí? Aquí es donde los secundarios reciben los insumos de los primarios y ahí producen las transformaciones. Y los sistemas terciarios engloban a todos los sistemas productivos de servicios, hospitales, universidades, hoteles, etc. ¿Sí? Sigo por acá. Entonces, siguiendo, podemos decir también que en un sistema o un proceso, aquí hay una transformación donde tengo primero unos insumos que son mano de obra, materiales, energía, capital, materia o maquinaria, perdón, y sistema. Ahí lo vamos a meter en un proceso. Ahí vamos a transformarlo y que vamos a generar un bien y servicio. ¿Sí? Bien y o servicio. Entonces, aquí vamos a ver su clasificación. De acuerdo al origen de recursos también. Hay sistemas productivos que son públicos y privados, ¿sí? Públicos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la Contraloría General de la República. Ese es un sistema público, ¿sí? Y un sistema privado, y también hay sistemas mixtos. De acuerdo al tipo de producto, tenemos bienes, tenemos servicios y tenemos bienes y servicios también.
Sigo por acá. También tenemos nuevamente el sector primario, secundario y terciario. Vuelvo a repetir, el sector primario es obtener la materia prima, alimentos, materias primas del medio natural, agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal, minería, petróleo, etc. El sector secundario, transformación de la materia prima en productos elaborados. Ahí tenemos la industria, la construcción, la minería, pero ya la explotación a gran escala en el sentido de fabricar lo que estoy haciendo en la minería. Y los terciarios, que son los que prestan servicio a la sociedad, comercio, transporte, sanidad, educación. Y también tenemos una denominación, recuerdo el tamaño, la microempresa, los microsistemas productivos, las pequeñas empresas, las pymes, la pequeña y mediana empresa, y las grandes empresas, ¿sí? O los grandes sistemas productivos. Ahí están de acuerdo a su tamaño. Las pymes son las pequeñas y medianas, que son ahora las que se han visto más afectadas por la pandemia, porque tienen más vulnerabilidad. Son más vulnerables a los cambios económicos, porque no son como las grandes empresas que siempre tienen recursos. Las pequeñas y medianas empresas, vamos a decirlo así, tienen pocos recursos, se manejan, vamos a decirlo así, con a veces un capital de tope, y ahí comienzan a trabajar. Por eso se llaman pequeñas y medianas. Constantemente los gobiernos tienen que estar ayudándole, dándole facilidades para que comiencen a crecer. Pero hoy en día son las que más se ven afectadas por la pandemia, porque como pueden entender, hay muchas pequeñas y medianas empresas porque quebraron, no volvieron a abrir. Sigo por acá. De acuerdo al flujo de procesos, tenemos lo que decíamos antes, en serie, intermitente o por proyecto. Recuerda al giro, también lo definen así, según los, como le dicen los autores. Tenemos automotriz, agroindustrial, metalmecánica, construcción, turismo, electrónica, química, que podríamos decir también petroquímica, etc. De acuerdo a lo que vayan a hacer. Sigo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los sistemas de producción? Los objetivos más importantes de un sistema de producción es lograr la máxima contribución a las continuas crecientes y satisfacción al cliente. Esos son los principales objetivos, satisfacer al cliente, nada más. ¿Sí? Por acá, entonces. ¿Cuáles son las características? Los parámetros de los sistemas son los siguientes. Input, compra o entrada de una empresa. Factor productivo de la empresa, en que la empresa adquiere del exterior para ser sometido a un proceso de transformación interna. Las materias primas, los productos intermedios o semi-manufacturados y la energía que la empresa compra en los mercados input. Si al valor de los inputs, de lo que entra, adquirido en el exterior se le suma el valor añadido creado por la empresa, tenemos el valor de los sueldos, el salario, etc. Y también tenemos los outputs, los que salen, lo que sale de la empresa. La salida o producto o los resultados, que es la finalidad para la cual se reunieron todos estos elementos y se relacionaron del sistema como resultado de un proceso. ¿Ok? Son salidas, las cuales deben ser coherentes con el objetivo del sistema. Siempre tiene que haber un objetivo final. Los resultados de los sistemas son finales, mientras que los resultados de los subsistemas son intermedios. Cuando hago esas, por ejemplo, Codelco Chile tiene productos intermedios y no producen productos finales. Sigo entonces. Tenemos también la throughput, rendimiento. Es el fenómeno que producen cambios en el mecanismo de conversión en las entradas y salidas, o resultados generalmente. Es representar como la caja negra, en la que entran los insumos y salen cosas diferentes que son los productos, ¿sí? Tenemos también la retroalimentación, lo que le decían antes. Es la función de retornar al sistema que tiene al comprar las salidas con un criterio preestablecido, manteniendo controlado dentro de aquel estándar de los criterios. Es decir, saber qué pasa, qué salió, salió lo que esperaba, pudimos producir lo que necesitábamos, eso retroalimentamos.
Y también otra característica del ambiente, que es el medio que envuelve externamente el sistema, si lo que está alrededor de él. Está en constante interacción con el sistema, ya que éste recibe entradas, las procesos y efectúa la salida. La supervisión de un sistema depende de su capacidad de adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y demandas del ambiente externo. Podríamos decir las demandas del mercado, ¿sí? Aunque la mente puede ser un recurso, para el sistema también puede ser una amenaza, ¿sí? Porque puede ser que el medio afuera está terrible, el sistema está copado, no se puede, no necesitamos más, hay miles de productos como el que yo vendo, como yo hago, entonces el sistema se produce una amenaza, ¿sí? Sigo por acá. A ver si alcanzamos a terminar, no creo. Entonces, aquí tenemos un sistema de producción donde vamos a ver el volumen de producción y la variedad o flexibilidad. En este sistema podemos ver que se produce esta figura rectangular en el cual vamos a poner aquí el rayo láser. Tenemos bajo volumen, por lo general los sistemas intermitentes, ¿sí? Tiene un proceso en la producción por proceso, ¿sí? Tendríamos unas pocas unidades por corrida, alta variedad. Yo puedo hacer muchas cosas, pero poquitas, ¿sí? Puedo hacer una variedad de productos, pero pocos. Tenemos también la producción repetitiva. Un proceso repetitivo puede ser modular. Corridas moderadas y módulos estandarizados. Es decir, estandarizados quieren que todos sean igualitos, las mismas medidas, en todos lados. Bueno, esa producción es media. Y también tengo el alto volumen, ¿sí? Que es el producción por producto, alto volumen, grandes cantidades, son corridas largas y cambio en atributos. Es decir, puede ser medio falloso, pero yo produzco, no me importa. Produzco grandes cantidades, ¿sí? Este es un sistema de producción flexible, tú vas para allá. Depende de los sistemas, también puede ser intermitente, modular o continuo. Por ejemplo, yo produzco Coca-Cola, miles de botellas diarias, de esas de 2 litros, 3 litros, lo que ustedes quieran. Bueno, largas corridas, produzco. También puedo tener un taller pequeño y tener un producto por proceso. Tengo un taller pequeño, voy a hacer, no sé, 10 comedores. Y ya, lo hago y hasta que no los venda no vuelvo a producir más nada. Ese es un sistema intermitente. Y el modular, bueno, tenemos que ver si son corridas moderadas, o vamos a tener un estandarizado, etc. Eso es más o menos lo que los sistemas productivos manejan hoy en día. Hay empresas que se dedican a producciones de alto volumen, como empresas más exclusivas. Si vamos a hablar de joyeros, no podemos hablar de la bisutería que hacen en otros países. Si es un joyero fino es otra cosa. ¿Qué hora es? Yo creo que ya se terminó el tiempo. Sí, ya son las 9:30. Quedaríamos hasta aquí, lamentándolo mucho, tenemos una sola hora. No se puede hacer más. Seguiremos la otra clase, yo no tengo ningún problema, porque estamos bien en el tiempo, no estamos ni atrasados ni nada, y podemos continuar la otra clase con terminar esta parte y mostrarles los videos que tengo para que vean la historia de los sistemas productivos. ¿Ok? Ya va Listo, llegando. profesora. ¿Alguna Listos. pregunta? No, ninguna. ¿Ninguna? Bueno. Entonces nos vemos no esta semana que viene, la otra de arriba, porque la otra semana es de descanso o de pausa. ¿Ok? Ya tienen las notas, en la plataforma están todas las notas, ¿no? Ahí está Sí, el Excel de las notas. ¿Ok? Ya va. profesora, buenas noches. Dígame. Una pregunta del trabajo que dejó en la plataforma. Ajá. ¿Cuál trabajo? Déjame ver. Tengo la oreja caliente. Como para el 22, creo. Algo así. Déjame subir un poquito aquí el volumen. No te escucho bien.
en unidad 2. ¿Cuál trabajo me dices tú? Aquí están las notas, ya se las voy a mostrar. A ver, por aquí están las notas. Déjame parar la